pantalla esta guía. Entonces vamos a ir viendo las alternativas y vamos a ir viendo las alternativas correctas, ¿ya? De cada una. Y vamos a leer igual los textos y todo. Ya. Lo primero es que, como sale acá al principio de su guía, es importante leer con estrategias, leer con ciertas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión lectora, ¿ya? En este caso yo les propongo, y en todas las guías las mismas, ¿cierto? Para ir reforzándolas y que ojalá las vayan aplicando y las apliquen en la prueba, que son antes, durante y después de la lectura. Entonces, antes de la lectura siempre es importante tener un espacio para leer cómodo, ¿cierto? De concentración y además anticipar la lectura, es decir, apenas yo comienzo el texto, voy a leer el título del texto y voy a plantear una pregunta a partir del título, voy a intentar anticipar de qué se puede tratar esto a partir del título. Luego, durante la lectura, yo les recomendaba, ¿cierto?, ir con el lápiz o con el dedo siguiendo lo que voy leyendo y también ir haciendo resúmenes al margen. Es decir, yo leo el párrafo 1 e intento resumir el párrafo 1 con poquitas palabras. Y después tenemos las estrategias que están después de la lectura, que es cuando ya pasó las preguntas de alternativa. Y estas son las más importantes porque son las que nos pueden ayudar o nos pueden garantizar, ¿cierto?, el éxito en la evaluación. Y es hacer un análisis como muy consciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que lo vamos a ir repasando ahora toda esta clase, es leer la pregunta, subrayar la palabra clave de la pregunta, es decir, que yo pueda entender bien lo que me están preguntando, ¿cierto? Si la pregunta dice, ¿quién es tal personaje? Yo no responda, ¿qué hace tal personaje? ¿Sí? Que yo entienda bien qué me están preguntando. Luego tengo que siempre buscar la respuesta en el texto, tengo que volver al texto y buscar la respuesta. Y por último, seleccionar las alternativas, seleccionar a partir de descartar. Es decir, yo leo todas las opciones y voy eliminando una a una y voy a marcar solo la última. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con estas estrategias de lectura? ¿O estamos bien hasta acá? Ya, vamos a continuar entonces. Ahí. Entonces, vamos a leer el cuento y vamos a responder las preguntas alternativas, como que intenten poner atención, ¿cierto? Concentrarse, para que yo no esté aquí solamente dándoles las respuestas. La idea es que ustedes vayan viendo cómo se va resolviendo y sean parte también de la resolución, ¿ya? Entonces, el primer texto, todos los textos que vamos a leer en esta guía son textos narrativos, porque esta guía corresponde a los textos narrativos, que fue lo que vimos en la última clase. Entonces, este se llama cuento de horror. Entonces reitero las instrucciones. Si estoy haciendo otra cosa, intento concentrarme porque lo que estamos haciendo es lo que ustedes tienen que hacer en la prueba. ¿Ya? Solamente que ahora lo estamos haciendo en conjunto. Entonces, cuento de horror. Marco de Nevi, perdón. La señora Smithson de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él. Después de 50 años de matrimonio se lo dijo. Tadeus, voy a matarte. ¿Bromeas, Eufemia? Se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riendo Tadeus Smithson. Todavía no lo sé. Quizás poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por las escaleras. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré la bañera a un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después falleció.
Eugenia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. Fin. Entonces, este cuento tiene un final que tenemos que inferir. ¿Qué le pasó al señor Smithson al final del cuento? Enfermó y murió. Claro, ¿cierto? Al final no fue la esposa, eso nos dice el texto. Nos dice, nos dice que Dios la libró de ser una asesina. Es decir, el señor Smithson murió, pero no a causa directa de ella, ¿verdad? Entonces, vamos con la pregunta número 1. Me ponen la alternativa que ustedes creen correcta. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? A, narrativo; B, instructivo; C, expositivo; D, argumentativo. Narrativo, profe. Narrativo. Ya, bien. ¿Por qué sería un texto narrativo? ¿Qué elemento del texto narrativo tiene el texto que acabamos de leer? Se supone porque está narrando una historia. Ya, bien, nos está contando una historia, ¿cierto? Perfecto. Y acordémonos que el texto narrativo tenía personajes, tenía espacio, tenía lugares, y ese texto tiene todos esos elementos, ¿verdad? Así que efectivamente es un texto narrativo. Pregunta número 2. Entonces, ahora vamos a aplicar el método, ¿sí? Dice, ¿qué motiva a la señora Smithson para querer asesinar a su marido? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es subrayar la palabra clave de la pregunta. ¿Qué palabras claves hay en esta pregunta? Para que yo no me confunda y escriba y busque bien la respuesta en el texto. Asesinar. Ya, ok. Asesinar a su marido. Ya, pero la pregunta es asesinar a su marido. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando sobre el asesinato? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? El motivo. Muy bien. Me están preguntando el motivo. No me están preguntando cómo o para qué. Me están preguntando el por qué. ¿Sí? El por qué. Entonces, este es el paso número 1. ¿Ya? Este es el paso 1, que es subrayar la palabra clave. Entonces, yo ya sé que me están preguntando el motivo del asesinato, la razón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Cuál es el paso número 2? ¿Alguien se acuerda? El motivo después de 50 años. Se había cansado de él, profe. El motivo era que se había cansado de él. Ya, ok, pero acuérdense que el paso 2 es volver al texto. Volver al texto. Y subrayar después. Sí. Y subrayar. Vuelvo al texto y subrayo. ¿En qué parte del texto dice la respuesta a la pregunta 1? Porque estaba harta de él después de 50 años. Acá está. Ay, chuta. Ahora sí, espérame un segundito. Porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. El matrimonio. Aquí. Ay. Tengo la respuesta. Voy a poner una R de respuesta de la pregunta número 2. Sí, ahí está la respuesta de la 2. Ahora voy al paso número 3, que es, ¿cuál? ¿Cuál es el paso número 3? Descartar. Bien, descartar, ¿cierto? Entonces dice, tenía 50 años. ¿Lo quiere matar porque el esposo tiene 50 años? No. No, es imposible porque llevan 50 años de casados, ¿cierto? B, estaba mal del corazón. No, tampoco. El esposo se enferma del corazón, pero después de que ella le dice que lo quiere matar. Después dice, C, se había cansado de él. Sí, esa es la correcta. ¿Cierto? Si arriba dice, estaba harta, y la C dice, se había cansado, son como palabras más o menos similares. Entonces sí, la C podría ser, ¿verdad? De todas maneras voy a leer la D. Y dice, no la dejaba dormir. No. No aparece en el texto, ¿cierto? Entonces la elimino y por ende la respuesta correcta es la C. Sí. Vamos con la siguiente. Profesora, disculpe, antes que siga. ¿Sí?
la primera respuesta de la pregunta 1, ¿no se marca? ¿Qué se pone? ¿Se le pone sí, ahí perdón. algo? Sí, yo no la marqué nomás, se me olvidó. Ah, Ahí sí. ya. Ya, vamos ahora con la 2, o sea, la 3, perdón. Dice, ¿cómo es la señora Smithson? Entonces, lo primero que hacemos es subrayar la palabra clave, ¿cierto? ¿Qué palabras clave hay acá? ¿Cómo era? O sea, está preguntando detalles. El cómo, ¿cierto? ¿Quién? Sí. La señora, ¿cierto? Pero igual hay un señor. Dante preguntando sobre la señora. Si yo vuelvo al texto, ¿qué partes del texto me dicen cómo es ella? ¿O me dan características de este personaje? Casi al final, porque dice que ella era, ay, ¿cómo dice que dice? Espera, a ver que no veo. Era Donde dice que era una mujer piadosa. piadosa, piadosa. Sí, Ya, era dice una mujer que piadosa. era una mujer piadosa. ¿Qué más? Eh, ¿Cómo era? Pues, acuérdense que no necesariamente tiene que estar literalmente. Pueden haber ciertas acciones que nos dan a entender cómo es este personaje. ¿Sí? Como por ejemplo, que No era de bromear, dice. ya bien, Que no era de bromear, porque cuando le pregunta el esposo, o sea, le dice, estoy bromeando yo, y ella le dice, ¿cuándo he bromeado yo? ¿Cierto? O sea, que es una persona seria. sí. Cuando dice, resolvió matar a su marido, ¿qué cualidad le podríamos dar a alguien que decida hacer eso? Que tomó una decisión, era Ya, decidida. ¿cierto? Y se lo dijo, también es directa, ¿cierto? Se lo dice, Directa. ¿verdad? Y también le propone aquí hartas formas, como que en ese sentido pues, planifica un poco lo que quiere hacer, ¿cierto? Le dice todas las opciones que se le ocurren, ¿ya? Entonces, con esos elementos que están en verde, yo podría, ¿cierto?, llegar a resolver la pregunta número 3, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar acá en verde. Podría yo llegar a la resolución de la... a lo mejor en azul, dejémoslo todo. Podría llegar a la respuesta. Entonces voy ahora a descartar las alternativas, ¿verdad? Dice, vengativa, No. Chucha. cuidado. Vengativa. ¿Podría ser vengativa? No, ¿Por qué no? porque no es por venganza, es por cansancio, que lo quiere, resuelve matarlo. Claro, pero no sabemos por qué ella está cansada, o ella de qué está cansada, Podría ser entonces. ¿cierto? Hay un vacío ahí, no sabemos por qué ella está cansada. Dejémoslo igual por si acaso. Sí, porque igual bromista, tierna, no tiene nada que ver. Ya, eso, vamos descartando entonces. Ya, bromista, ¿la descartamos o no? Sí, la descartamos. Porque todo lo Sí. contrario, pues ella no es bromista, y eso dice el cuento, que no es bromista. Luego dice tierna, Tampoco. tampoco, ¿cierto? Todo lo contrario. Después dice de alterada. Alterada igual. Tampoco. Alterada podría ser. ¿Hay alguna marca textual que me da a entender que ella sea alterada? No. Lo que Estaba marcamos. cansada. Puede ser por el cansancio que se alteraba. Claro, pero como alguien alterado es como alguien que grita, o alguien que hace las cosas rápido, o alguien que como que no piensa mucho, sino que más bien actúa. Así actúa una persona alterada. Mm, Ella se lo dice, y se lo dice Claro. de broma. O sea, él piensa que es una broma. Pero Y se luego lo ella le digo. da todas las opciones. Entonces, entre alterada tenemos dos opciones nomás, alterada y vengativa. Pensemos que la así. venganza tiene el objetivo de dañar a la otra persona, ¿cierto? Y planearlo, y planearlo. Entonces, entre venganza y Alterada. alterada, ¿cuál de las dos calza con lo que marcamos en el texto? Alterada. Yo creo que venganza. Porque primero se quiere, lo planea vengarse y después se lo dice. Capaz que se lo dijo alterada también, pero más venganza.
pero es que no sabemos si se lo dijo alterado o no, porque en ningún momento dice que está gritando o que pierde el control. Solo o que decidió matar a su marido. Venganza. Claro, entonces la correcta es venganza. Estaba más difícil porque no estaba literal en el texto, la respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando a ustedes les ocurra esto y estén entre dos alternativas? Tienen que ver cuál coincide más con lo que dice el texto. ¿Ya? Yo con alterada no tengo ninguna marca textual que me justifique. Pero vengativa sí, que ella resuelva matarlo, eso es vengativa, o sea, tiene como una connotación más negativa, ¿verdad? Porque ella perfectamente, si solamente estuviera cansada de su esposo, se separa de él y listo. Pero no se separa, ella decide matarlo. Claro. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Yo creo que sí se podía lucidar que era vengativa porque casi al final del texto dice que ella era una mujer piadosa. Entonces, si era así, no era una mujer alterada. Claro, sí podríamos hacer esa inferencia, ¿no? Pero ser piadosa es igual como tenerle cierto como respeto a las personas o como ser más, como no tan tajante. Igual ahí se contradice un poco con el personaje. Pero sí, lo importante es que por lo menos de alterada yo no tengo cómo justificar que es alterada. No tengo ni una marca. ¿Sí? Entonces, siempre es importante lo que dice el texto, volver al texto. Continuamos, entonces con la 4, ¿sí? Que dice, ¿qué es lo que terminó matando a Tadeus? Lo que voy a hacer primero, ¿cierto? Es subrayar la palabra clave. ¿Qué palabras claves hay acá en la pregunta 4? Terminó matando. Terminó matando. Terminó matando. Terminó matando. Terminó matando. Bien, ¿qué terminó matando a Tadeus? Eso es lo que me están preguntando. No me están preguntando cómo iba a morir Tadeus, no me está preguntando qué sintió Tadeus cuando murió, no me está preguntando quién mató a Tadeus, me están preguntando cómo murió, ¿cierto? Si yo voy acá arriba, ¿qué marca textual me sirve para llegar a la respuesta? ¿Cómo muere? Donde dice enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. ¿Cierto? Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta número 4. ¿Sí? Vuelvo entonces al texto, a las alternativas, y dice A, un cortocircuito en la bañera. No. No. ¿Y eso aparece en el texto? No. Y aquí por eso es importante siempre leer la pregunta, porque sí aparece en el texto. Dice, conectaré a la bañera un cable de electricidad. Pero eso es lo que pensaba ella. perfecto, eso es lo que piensa, es como parte de las ideas que tiene la mujer, ¿cierto? Pero no es lo que terminó matando a él. O sea, no es que él murió, perdón, con el cortocircuito en la bañera, ¿cierto? Entonces la elimino. B, un exceso de nerviosismo. Sí, esa. Claro, voy al texto. ¿Qué dice el texto? Enfermó del corazón, del nervioso y de la cabeza. Claro, ¿cierto? Como que al final hubo un juego mental ahí que lo hizo. Perdió el sueño, el apetito, enfermó del corazón, todo eso le hizo un exceso de nerviosismo. Perfecto. Entonces, esta sí me calza, ¿cierto? Con lo que dice el texto. C, un candelabro lo aplastó. No. Es lo mismo que lo de la bañera. Esa era una de las opciones que pensaba la esposa. Y dice D, un accidente automovilístico. También lo que pensaba ella. ¿Cierto? Entonces la alternativa correcta es la B. Y no hay otra opción. Entonces, por eso es importante siempre entender lo que me están preguntando. Porque si yo leo esto a la rápida, podría yo marcar cualquiera, porque las 4 opciones aparecen en el texto. Las 4 opciones son información del texto y que se relacionan a la muerte de Tadeus. Solamente que la pregunta acá, como bien dice, tal vez esta es la palabra más clave, terminó. ¿Cuál terminó con la vida de él? ¿Se entiende? Sí. Súper. Sí, profesora. Ya. Vamos ahora con la 5, que dice, ¿en qué lugar ocurre la historia? Palabra clave, ¿cuál es de acá de la pregunta? Lugar. ¿En qué lugar? Perfecto, lugar. ¿Cierto? Entonces tengo que buscar el lugar. Vuelva al texto. Se viene la carga. Londres. Londres. ¿cierto? Inglaterra.
Londres, historia siempre ocurren entre ingleses. Aquí yo tengo la respuesta a la pregunta 5. ¿Se dan cuenta cuando ustedes impriman, ¿cierto? Las guías que yo les mando y las resuelvan, deberían verse así, como está esta ahora, ¿cierto? Con las partes del texto asociadas a las respuestas, ¿sí? Hay que hacerlo, no es solo leer y marcar la alternativa, ¿cierto? Hay que aplicar estrategias. El texto tiene que demostrar que yo lo estoy comprendiendo, ¿sí? Entonces voy a la 5 ahora y leo las alternativas. ¿Qué dice? A, en Buenos Aires, no. B, Inglaterra, Sí. sí, Londres está en Inglaterra, ¿verdad? C, India, Argentina, no. La única opción es Inglaterra. Igual esa pregunta está un poco difícil porque yo tengo que saber que Londres es una ciudad de Inglaterra, ¿verdad? Igual el texto dice ingleses. Podría igual llegar como por ese lado la respuesta. Ya. Ahora dice, y aquí ustedes me tienen que escribir su respuesta en el chat, me tienen que escribir, ¿ya? ¿Crees que esta pareja abordó de manera correcta el conflicto matrimonial? No. Sí, no, ¿por qué? Y dice acá, fundamente su respuesta con información del texto. Fundamente su respuesta con información del texto. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora en el chat van a escribir su respuesta, porfis, y les vamos a ir leyendo, ¿sí? Que sería, ¿crees que esta pareja abordó de manera correcta el conflicto matrimonial? Acuérdense de la estructura que hemos visto. Hemos visto muchas veces la estructura de cómo responder una pregunta de desarrollo. Ahora háganlo. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagan. Y vamos a ir revisando. Si se equivocan, si lo hacen incompleto, no pasa nada. Mejor, porque así nos damos cuenta, ¿ya? Y vamos mejorando para la prueba. ¿Se entiende? Profe, ¿pero puede poner el texto? Es que o le pongo el texto o le pongo las preguntas. Es que para poder resolver la respuesta hay que leer el texto. Y lo tiene usted ahí. Ok, voy a escribir entonces la pregunta en el chat, ¿ya? Bueno, Ahí está la pregunta en el chat y les proyecto el texto. Ya. Desde ahora 2 minutitos, ¿sí? Voy a apagar la cámara y el micrófono para que lo puedan hacer tranquilos y tranquilas. En 2 minutos más leo sus respuestas.
Apps, ¿cómo van? No tengo ninguna respuesta todavía en el chat. La pregunta está escrita en el chat. La voy a escribir ahora acá en el texto mismo. Esa es la pregunta que está acá y la puse en el texto. Vamos, por lo menos una persona que la responda para que podamos ver esa respuesta y modelarla. Ya, ok. ¿Van a poner alguna respuesta o seguimos con el siguiente texto? Ah, ya, ok. Gracias, Anthony. Ya, dice Anthony, yo creo que no abordó bien el conflicto. Lo más fácil habría sido que esperaran. A mi punto de vista, no sé si estoy bien. Ya, Anthony, hay hartas cosas que arreglar a tu respuesta, ¿ya? Lo primero es... ya que no hay que poner la respuesta que no sabes si estás bien o no. Tienes que darle nomás. Pues la prueba no vas a poner como no sé si estoy bien o no. Tienes que intentar argumentar lo máximo posible, ¿ya? Acuérdense que cuando veamos la estructura de la respuesta siempre es lo que yo opino, mi postura, por qué yo opino eso y luego un ejemplo del texto. Y claro, entonces en este caso dice que él opina que no lo resolvieron bien porque habría sido más fácil que puede ser separaran, tal vez, ¿cierto? Y lo que falta ahí, Anthony, bueno, es ordenar un poco la redacción de la respuesta y agregar información del texto, ¿sí? Como por ejemplo, luego de sus 50 años de matrimonio, o que ella lo haya resuelto matar, ¿cierto? Como que yo agregue algo que aparece en el texto, ¿sí? Después María del Solar dice, no, porque la señora quería matarlo. Ya, ok. Entonces ahí nos falta un poquito más de desarrollar nuestro argumento, María del Solar. ¿Por qué crees que, obviamente yo entiendo que, obvio, que para todos es algo negativo, pero por qué en este caso sería una mala manera de abordar el conflicto planear asesinarlo? Eso hay que explicarlo. ¿Ya? Está muy corta la respuesta. Utiliza sí información del texto, em, pero no la desarrollas. Entonces, ¿qué sería lo negativo de la resolución que hizo la señora Smithson? Eso es lo que hay que explicitar, ¿sí? Después Ana María Muñoz Paredes dice no, porque la muerte de su marido fue una tortura para su esposo. Ya, ok. Entonces podemos poner no. Sí, Ana, sabes que igual está bien. Lo que sí, tienes que usar un lenguaje formal ya en la prueba. No puedes escribir con la X y con la Q. Hay que utilizar lenguaje formal, sobre todo cuando estén escribiendo la respuesta en la prueba. ¿Ya? Entonces, fue una tortura para el esposo, y ahí tal vez podíamos agregar, Ana María, como fue una tortura para el esposo, coma, una solución hubiese sido, y como tal vez tú proponer una solución. ¿Sí? Ya, luego dice, no abordó bien el conflicto porque no sería la manera correcta de resolver un conflicto. Idear una manera de asesinar a alguien. Bien, Diego. Tal vez lo mismo que la compañera anterior. Hubiese sido bueno agregar cuál sería la manera correcta entonces. ¿Sí? Pero súper bien porque agregaste información del texto y diste tu punto de vista. Mónica Campos. No, ninguno de los dos supo resolver el problema, sino que ella, desbordada por el problema, tomó una decisión drástica y él tampoco buscó una solución. ¿Cierto? Él como que se rió y después como que siguió viviendo asustado nomás. Súper bien, Mónica. Perfecto. Perfecto, Mónica. Andrea. Según los datos del texto, era algo que se arrastraba de sus 50 años de matrimonio, o sea que nunca abordaron el conflicto matrimonial. Sí, está bien,
Andrea, lo que sí, la pregunta es si crees que es la manera correcta de abordar el conflicto. Ahí falta un poco de tu opinión, de tu punto de vista, si fue lo correcto o no. Verónica, porque ella planeaba matarlo ya que estaba aburrida de él, lo cual a mi parecer debe solucionar conversando o simplemente separarse. Finalmente él se enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Terminó falleciendo. Súper Verónica, la respuesta muy completa. Muy muy bien. Ángela, no porque ella estaba mal como abordó el tema con su esposo al decir cómo lo iba a matar y le dijo que le dijo quizás poniendo todos los días dosis de arsénico en la comida. Ya. Igual Ángela, ahí habrá que especificar que esa fue una idea. ¿Sí? No es que Tadeus murió por el arsénico. Había que explicar que eso fue como para asustarlo, ¿ya? Porque como cuando la leemos se interpreta un poco así. Hay que arreglar eso y estaría súper. Olga dice, yo no estoy de acuerdo cómo abordó el conflicto porque la señora estaba harta después de sus 50 años de matrimonio. Pero si ya está aburrida de su matrimonio, debió verse divorciado en vez de haber planeado matarlo. Perfecto, Olga. La respuesta está muy bien. Eso es. Súper. Vamos a continuar con el siguiente texto. Entonces, importante de esto, que es lo que necesito que repasemos, que igual en su mayoría lo hicieron, ¿cierto? Siempre cuando yo voy a dar una respuesta de desarrollo, tengo que primero poner mi postura. ¿Qué opino? Opino que no fue una buena resolución del conflicto. ¿Qué opino? Luego tengo que poner un argumento. ¿Por qué opino eso? Entonces, mi postura es, no fue una buena resolución. ¿Por qué no fue una buena resolución? Porque si llevaban 50 años de matrimonio, deben tener como una historia o un cariño de por medio y una solución más fácil hubiese sido conversar lo que les pasaba, ¿cierto? Y tengo que agregar información. También por falta de madurez, ¿no, profe? Claro, ¿cierto? Igual lo podríamos poner así, ¿cierto? Que como poca inteligencia o falta como de habilidades emocionales, ¿verdad? Poca madurez emocional. Profe, y ahí donde dice, ¿crees que esta pareja abordó? Abajo están dos respuestas, ahí se marcaría el no. Claro, Marca si ustedes creen que no, marcan el no, ¿cierto? Y siempre hay que agregar después información del texto. Yo ya hablé, ¿cierto?, de los 50 años y puedo poner, ¿cierto?, al final del texto como, no como lo hizo la señora Smithson, que prefirió simplemente amenazar a su marido y hacer que se muriera de nervios. ¿Sí? Siempre es importante que todas las preguntas que sean de opinión tengan la estructura que les escribí recién ahí en la guía, ¿cierto? Lo hemos visto en hartas clases. ¿Qué opino? ¿Por qué opino? E información del texto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? sí. Súper. Ya. Vamos con el siguiente, que es mujeres de ojos grandes. Ya. Voy a leer para que pongan atención. Mujeres de ojos grandes. Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha, sino una continua sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa. Cuando alguien la encuentra, se pone a contar sus desgracias hasta que otra de sus desgracias acaba siendo que nadie quiere encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque la tía Ofelia la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios. Dicen que fueron, perdón. Voy a leer del principio el párrafo. Ella jamás abordó. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque la tía Ofelia la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero que ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes,
de expresión juguetona. Tenía una risa clara y contagiosa que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolía el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Despertaba a medianoche con la certidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe. Pero apenas había luz para todos. Pero apenas había luz para todos, ella se levantaba, se ponía la risa y se acomodaba el brillo de las pestañas y salía a encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar. Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza que la gente empezó a buscarla y a pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven, cuya pena parecía no tener remedio. Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos, le dijo. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo, y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste, quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá? ¿Sí? Entonces, vamos con las preguntitas. 7. Dice, ¿qué caracteriza a la tía Ofelia? Entonces, ¿qué era lo primero que yo tenía que hacer al resolver una pregunta ¿Una pregunta? Volver al texto. Lo primero. Ese es el segundo, pero bien, hay que volver al texto, eso sí. Volver al texto. Buscar en la respuesta lo que se pregunta. Valga la redundancia. Subrayar, ¿cierto? Lo que me están preguntando. Me están preguntando las características. Entonces voy a subrayar características. ¿De quién? De la tía Ofelia. ¿Verdad? Vuelvo al texto. ¿Qué partes del texto me dan a entender cómo es la tía Ofelia? ¿Qué parte del texto me dan a entender cómo es ella? Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Ya. Tenía una risa clara y contagiosa que supo soltar siempre en el momento adecuado. Bien, ahí tenemos una característica, perfecto. ¿Qué más? Ay, qué frío. Que nadie la vio llorar, jamás. Ya. Nadie la vio llorar jamás, ok, ¿cierto? Como que se ocultaba sus tristezas. ¿Qué más? Mira, ahí. ¿No hay más? ¿Marquitas? Puede ser también donde dice, era tan extravagante su fortaleza que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. Perfecto. Era tan excelente su fortaleza que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cierto? Nadie se atrevió a compadecerla nunca. ¿Dónde está eso? Acaban de... Ya, ok. Entonces aquí tenemos la respuesta a la pregunta 7. ¿Cierto? Volvamos. Dice, su aflicción, estar afligida, estar como triste, estar como así, como para abajo. ¿Eso la caracteriza, su aflicción? No. Todo lo contrario, ¿cierto? Y es muy alegre. Fortaleza. B, su fortaleza. Sí. Ya, esa podría ser, ¿cierto? Sí, su fortaleza. D, su sinceridad. También. ¿Pero ella es sincera? No. ¿Por qué no es sincera? ¿Por qué no? sentía. Exactamente, ¿cierto? Ella esconde lo que siente, entonces seguramente la gente en la calle le dice, hola Ofelia, ¿cómo estás? Y ella, no, bien, todo bien. Y eso no es verdad, po. Pero ella prefiere como no contarle a la gente lo que pasa. Sí. Entonces no es sincera. D, su desamparo. Desamparo es como cuando tú ya te sientes como sin salida, como sin ninguna esperanza. ¿No? No, porque ella todo lo contrario, pues ella quiere estar bien, quiere estar contenta, quiere ser optimista.
Entonces la única alternativa que nos queda es la B, ¿cierto? Y incluso tenemos una marca súper explícita en el texto, su extravagante fortaleza, ¿verdad? Ya, la 8 la vamos a eliminar, ¿sí? Porque no hay ninguna alternativa que sea correcta, ¿ya? Y yo como, esta es una prueba de años pasados, y yo no tengo la pauta, pero yo leyendo las 4 y analizándolas como bien a profundidad, ninguna está bien. Entonces esa la vamos a eliminar, ¿ya? La 8 la omitimos. Vamos con la 9. Ya, lo primero que hacía era subrayar la palabra clave, ¿cierto? ¿Qué palabras claves hay en la pregunta 9? ¿Qué dice? ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? Entonces, ¿cuál sería lo que subrayo? ¿Qué subrayo de la pregunta? ¿Cuál? Ya, busquemos otra que sea más específica de la pregunta. Segundo párrafo. ¿Cuál es la idea principal? Ya. El foco de esta pregunta es que tengo que saber la idea principal del segundo párrafo. No es la idea principal del texto, no es la idea principal del último párrafo, es la idea principal del segundo párrafo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a volver al segundo párrafo. Párrafo 1, ¿cierto? Párrafo 2. Sería este de acá. Párrafo 2. Entonces, aquí yo voy a encontrar la respuesta a la pregunta 8. Y dice, esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque la tía Ofelia la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Entonces, el párrafo 2, viene de la idea del párrafo 1. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia. ¿Qué era esto último? Que la gente contar las desgracias. ¿Cierto? Contar las desgracias. Eso no le pasó a la tía Ofelia. Y ahí nos explica que ella, a pesar de que tuvo muchos problemas, nunca lo hacía e intentaba como olvidarlo. Que la gente no se diera cuenta. Se vuelve ahora a las alternativas. Dice, A, que la tía Ofelia tuvo muchos infortunios en su vida. ¿El párrafo me habla de eso? Sí. Sí. La voy a dejar acá. B, que la tía Ofelia nunca compartió sus tristezas. También puede ser. También puede ser. La dejo. C, que la tía Ofelia se preocupaba por los demás. ¿Eso Igual aparece en el párrafo? ¿Pero aparece en el párrafo 2? No. Ahí, y por eso es importante subrayar la palabra clave de la pregunta. Porque en el párrafo, en el penúltimo párrafo, dice que ella sí ayuda a los demás. ¿Cierto? La gente empezó a buscarla. Un día le contó un secreto a una mujer para ayudarla, ¿verdad? Entonces, la C sí aparece en el texto, pero no aparece en el segundo párrafo. Entonces, la elimino. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué la estamos eliminando? Sí. No aparece, pero igual hay que leerlo bien toda esa parte para entender, ¿no? Es que lo leímos de nuevo ya, po. Ya leímos el segundo párrafo de nuevo. Y en el segundo párrafo solo nos habla de que la tía Ofelia, lo podemos volver a revisar. Esto nunca le pasó a la tía Ofelia, ¿cierto? Porque ella tenía infortunios, pero jamás abrumó a nadie en contar sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero que ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo de las otras personas. Eso nos dice el párrafo 2, nada más. Ya volvimos a leerlo. Y nos queda la D, que dice que la tía Ofelia abrumaba con sus pesares. No, porque ella no le contaba a nadie. Perfecto, chao. Entonces estoy entre la A y la B. La pregunta dice la idea principal. ¿Qué es más importante en el párrafo 2? ¿Los infortunios que tuvo o que no los comparte? Que no los comparte. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Porque no nos cuenta cuáles son sus infortunios, no nos cuenta cómo le afectan estos infortunios. El foco del párrafo 2 es decir que ella es del tipo de persona que no cuenta sus problemas.
Porque en el párrafo 1 dice de las personas que sí cuentan sus problemas y el párrafo 2 de las que sí lo hacen. O sea, de las que no lo hacen, perdón. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Súper. Aquí tenemos 2 preguntas de desarrollo que van a escribir las respuestas, ¿ya? No voy a proyectar el texto porque se van a confundir. Si alguien necesita, le puede tomar una captura al texto ahora, lo voy a mostrar. Para que no se confundan. También el texto está en su chat, ¿verdad? Se los mandé ya hace como unos 10 días. Y estas son las 2 preguntitas. La 10 dice, ¿qué piensa de la actitud de la protagonista ante la vida? La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? Es de opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la actitud de la protagonista? ¿Ya? Y la 11 dice, ¿para qué la tía Ofelia revela su secreto? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ella le cuenta a la gente su secreto? ¿Se entiende? Ya, vamos a intentar contestarla, ¿ya? Les voy a dar 2 minutitos. Como intenten, ¿cierto?, respetar un poco la estructura que vimos recién en la otra pregunta de desarrollo. Entonces, los voy a dejar 2 minutitos. ¿Me entienden las instrucciones? Sí. Ya. Hagámoslo pronto, porque ya se va a acabar la clase para que por lo menos alcancemos a leer algunas respuestas, ¿ya? Ya. Hay algunas respuestas, las voy leyendo al tiro, porque como nos queda poquito tiempo. Ya, entonces, Ana María, nos dice de la pregunta número 10. Yo pienso que es una mujer valiente y con mucha resiliencia ante la vida. Ya. Ana María, vamos súper bien. Faltaría ser más explícita con tu postura. ¿Tú estás de acuerdo con la actitud que ella tiene? ¿Sí o no? Entonces pues, yo tendría que poner, estoy de acuerdo, ¿cierto? Estoy de acuerdo con la actitud porque es una actitud como de resiliencia, ¿cierto? Entonces estoy de acuerdo con la actitud porque es resiliente, ¿cierto? Y valiente la tía Ofelia, ¿verdad? Y lo que faltaría también, Ana María, es poner información del texto. ¿Por qué ella es valiente o por qué ella es fuerte? Sí, habría que poner, como porque la tía Ofelia, ¿verdad? A pesar de sus problemas, prefiere sonreír. Como que tendría que poner algún elemento del texto. ¿Sí? Ya, profe. Súper. Entonces, para la próxima, manifestar más explícitamente tu postura, escribirla tal cual, como yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. Tal cual, en la razón y después el ejemplito del texto. Y para la pregunta 11 dice, ¿para qué la tía Ofelia revela su secreto? Y Ana María dice, ella decide contar su secreto para que otras personas aprendan de su ejemplo. Perfecto, eso es.
Ella, ¿por qué cuenta su secreto? Porque la gente le pide ayuda, ¿cierto? Le pide consejos. Y en particular podríamos haber ejemplificado igual ahí a Ana María con que en particular le da el consejo a una mujer joven. ¿Sí? Ya, señorita. Súper. Oigan, entonces, bueno, quedan 2 minutitos. Les voy a mandar una guía en la semanita, lo más probable es que sea el día lunes, sobre todos los tipos de texto que entran en la prueba. Ya como nos queda poquito tiempo, en la guía van a ver noticias, van a ver afiches, van a ver textos narrativos y poemas. Y los poemas va a ser el último contenido que vamos a ver, ya antes de que terminemos las clases. Eso, no sé si queda alguna duda o algo que comentar sobre lo que vimos hoy día. Profe, cuando nosotros hagamos la prueba, ¿debemos hacer ese ejercicio ahí en la prueba o es solamente para nosotros ejercitar? El cómo remarcar las frases para hacer la prueba. Tienen que hacerlo, háganlo. Pensé Háganlo, que era porque solamente para estudiar nada más. No. Hay que hacerlo porque piensen que en cada prueba hay un texto diferente, entonces ustedes no han analizado ese texto. Esto es un método de análisis de texto. Ustedes ojalá hicieran esta misma estructura en la prueba, porque así van a marcar sus alternativas con evidencias, no con lo que se acuerdan. Van a marcar las alternativas porque tienen una evidencia en el texto que me llevó a esa alternativa. Hay que hacerlo. ¿Sí? Bueno, sí. Súper, muchas gracias por preguntar, porque tal vez es una duda que algunos compañeros como no sabían o no entendían, pero súper bien, hay que hacerlo. Porque pensé que usted nos enseñaba cómo aprender a encontrar respuestas y era solamente para estudiarlo. Una vez en la prueba no se tenía que marcar nada. Pero No, usted lo acaba de decir, así que... Sí, sobre todo en la prueba, porque en la prueba ustedes tienen que ir por las alternativas correctas, po. Y este método es una forma de encontrar la alternativa correcta. ¿Ya? Gracias. Súper. Oiga, nos vemos entonces. Quedamos hasta aquí hoy día. Que tengan buen sábado, buen domingo. Chaito, estamos conversando con el cosito. Chao, que estén bien.